Bien, pues comencemos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Ya llevamos casi 3 años con el tema y lo que nos queda. Quizá yo me parta con el Señor y siga alguien, porque son 50 lecciones y vamos por la 18, pues imaginaos. Bien, pues el título de la lección de hoy, estamos tratando sobre la resurrección de los muertos. Y quiero hacer un corto resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Decíamos que resurrección significa levantarse o despertar de la muerte. En Cristo nosotros hemos recibido y hemos muerto, hemos resucitado y hemos muerto al pecado. Y en Cristo vivimos ahora para Dios. Morimos, sí, pero en Cristo comenzamos a vivir de verdad, la verdadera vida. Hay 3 aspectos que estamos estudiando de la resurrección que necesitamos considerar. Primero, la resurrección de Jesús, que es el tiempo pasado, que es la que estamos actualmente estudiando. Luego tenemos la resurrección espiritual del creyente, que es el presente, en Cristo, cuando resucitamos a una nueva vida, nos arrepentimos y nacemos de nuevo. Y luego está el futuro, que es la resurrección final de todos los que están en sus tumbas. Estamos tratando aspectos de la resurrección de Jesucristo. Y preguntábamos qué declara o qué declaración hace la resurrección de Jesús. En primer lugar, Jesucristo es supremo, está por encima de cualquier cosa creada. Dios le dio por cabeza sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios a la Iglesia. Por tanto, la Iglesia no es una institución humana, es el cuerpo espiritual de Cristo, donde Él gobierna, dirige, sustenta y da vida a su Iglesia, a su cuerpo. En segundo lugar, la resurrección también declara que el juicio futuro está asegurado. Dios ha fijado un día para juzgar al mundo completo, a la humanidad, con justicia, por el hombre que Él mismo Dios ha designado, que no es otro que Jesucristo. Y les demostró a todos quién era ese hombre cuando lo levantó de los muertos. Por tanto, la resurrección es la garantía del juicio. Si Cristo no hubiera resucitado, el juicio sería cuestionable. Pero como Él vive, el juicio es seguro. Nadie se va a escapar de ese juicio. También declara la resurrección que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 4, Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No hay verdad más gloriosa, más centrada y más necesaria para la fe cristiana. Jesucristo es el Hijo de Dios. También declara la resurrección que los creyentes somos justificados. En Romanos capítulo 4, verso 25, Pablo también dice, el cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una de las verdades más gloriosas del Evangelio y a la vez una de las más malentendidas es la justificación. Muchos creyentes viven salvados o son salvos, pero no viven en descanso ni tienen paz. Saben que Cristo murió por ellos, pero siguen cargando culpas, temores y una sensación constante de no estar a la altura. Cristo tenemos que tener en cuenta que murió por nuestros pecados. Por tanto, Cristo cuando resucitó para nuestra justificación, para ser justificados ante Dios, no por los méritos nuestros, sino por lo que Él hizo. Y nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, cuando aceptamos ese sacrificio, nos arrepentimos, entonces recibimos esa justificación. El creyente está plenamente hoy aceptado delante de Dios, porque no somos salvos por nuestra constancia, nuestras buenas obras, sino por su fidelidad. Amén. Bueno, en quinto lugar, la resurrección de Cristo también declara que la muerte ha sido derrotada. En Romanos capítulo 6, versículos 8 y 9, Pablo declara, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte, hermanos, ha sido derrotada.
El gran tirano de la humanidad a lo largo de los siglos siempre ha sido la muerte. Desde Génesis, la muerte parecía el gran vencedor. Los reyes todos murieron, los profetas también murieron, los imperios cayeron. La muerte parecía tener la última palabra. La humanidad entera vivía bajo su sombra. Pero Pablo en Romanos 6 no habla de una esperanza futura, habla de un hecho consumado. La muerte ha perdido su señorío, ha perdido su dominio. No dice que la muerte ha desaparecido, dice algo más profundo. La muerte no se enseñorea más de él. Es decir, perdió su dominio, perdió su trono, perdió su autoridad. Y luego dice el versículo, el texto, dice, si morimos con Cristo, esto ya nos concierne a nosotros. Esta es la unión que lo cambia todo. Pablo no habla de una idea filosófica, sino habla de una unión espiritual y real. El creyente no solo cree en Cristo, sino que ha sido unido a Cristo. Cuando Cristo murió, nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestra condena fue pagada. Nuestra deuda fue cancelada. Nuestra muerte fue su muerte. Por eso la muerte de Cristo no fue solo una muerte histórica, fue una muerte representativa. O sea, en nuestro lugar. Su sacrificio fue un sacrificio vicario. Vicario significa sustituto, que donde tú y yo teníamos que estar, estuvo Él. Si Él murió por mí, no fue solo porque nosotros necesitábamos, estábamos muertos en delitos y pecados y necesitamos resucitar a una nueva vida. Fue el deseo del Padre por amor a nosotros y por eso le costó la vida a Jesús. La muerte de Cristo no fue solo, por tanto, una muerte histórica, fue una muerte que nos representaba a nosotros. Y por tanto, si Él murió por mí, entonces mi viejo yo murió con Él. ¿Estáis comprendiendo? El trono ya no lo ocupo yo, ya no soy yo el que ocupa el trono, es Cristo quien ocupa el trono. Por eso dice, y si morimos con Él, creemos que también viviremos con Él. Pablo tenía la seguridad de que iba a vivir con Él. Y esto no es una suposición emocional, es una certeza basada en las palabras de Jesús cuando dijo, consumado es. O sea, la obra estaba consumada, estaba terminada. Todo lo que tenía que hacer Jesucristo para nuestra salvación ya estaba hecho. Por eso Cristo ya no muere. La resurrección es irreversible y es definitiva. Y aquí está, digamos, el corazón del mensaje. Lázaro resucitó, ¿verdad? Pero volvió a morir. La hija de Jairo resucitó, pero también volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero volvió a morir, ¿verdad? En cambio, Cristo no volvió a morir ni va a morir jamás. Él murió una vez, cumplió su cometido, su obra fue consumada y ya no va a volver a morir. Su regreso va a ser para recoger el fruto de su primera venida, de su sacrificio. Por eso su resurrección fue una victoria definitiva sobre la muerte. La muerte le tocó, pero no lo retuvo. El sepulcro lo recibió, pero no pudo conservarlo. La piedra fue removida no para que él saliera, sino para que el mundo viera que la muerte había sido vencida. Amén. Por eso Pablo afirma que la muerte no se enseñorea más de él, nunca más, jamás, porque fue eternamente vencida. La muerte perdió su señorío. La palabra enseñorear tiene el significado e implica dominio, gobierno y autoridad. Antes la muerte gobernaba, la muerte imponía miedo, temor, la muerte dictaba sentencia. Estoy hablando de la muerte emocional, la muerte, espiritual, la condenación,
La muerte, o sea, la condenación no gobernaba. Vivíamos en pecado, vivíamos de espaldas a Dios. La muerte nos imponía temor. La muerte dictaba su sentencia. Ahora la muerte es un enemigo derrotado, porque hemos resucitado a una nueva vida. Es un león, pero sin dientes. Es un aguijón, pero sin veneno. Por eso Pablo puede decir en 1 Corintios capítulo 15, preguntando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón era el pecado. El pecado fue pagado. La deuda fue cancelada. El acta fue clavada. El acta, la condenación, nuestra sentencia está clavada en la cruz. La muerte perdió su autoridad. La muerte perdió su derecho legal sobre el creyente. ¿Lo creemos? ¿Creemos que la muerte, la condenación ya no tiene poder para nosotros? Por eso tenemos que hacer una aplicación profunda. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Primero, significa esta resurrección, cuando resucitamos con Cristo, significa libertad del miedo y del temor. Muchos viven esclavizados por el temor a la muerte. Miedo también al futuro, ¿qué pasará? Es un futuro incierto. Miedo a perder lo que tenemos. Mirad lo que está pasando con esto de las inundaciones. Tú vives bien, tu casita, tu coche, vives bien, sin deudas. Viene una catástrofe y en un segundo desaparece todo. El mundo vive con ese temor, el miedo a perder. También tiene miedo al sufrimiento, a la enfermedad. Y miedo, al final, conforme nos vamos acercando a los años finales, la persona que vive sin Cristo empieza a plantearse cosas que no se plantea cuando tiene 20 años, ¿verdad? Tenemos 70, 80, pues ¿qué nos puede quedar? 10, 15 años. Estoy comprendiendo, ¿verdad? El creyente no camina hacia la muerte, camina hacia la vida plena. La muerte física ahora es, digamos, la puerta, no es un abismo como el mundo cree. En segundo lugar, tenemos libertad del dominio del pecado. El pecado ya no es nuestro dueño, no somos esclavos del pecado. Romanos 6 no trata solo de morir físicamente, trata del poder del pecado y las consecuencias, que es la condenación, la muerte espiritual. Si la muerte no tiene señorío sobre Cristo y estamos unidos a Él, entonces el pecado tampoco tiene señorío sobre nosotros. O no debería, si realmente hemos nacido de nuevo y estamos unidos a Cristo. No estamos llamados a luchar por la victoria, sino a vivir desde la victoria. Esa victoria que ganó Cristo para nosotros, porque su victoria, recordemos, es nuestra victoria. En tercer lugar, nos da una nueva identidad. El creyente no es alguien que intenta solo sobrevivir, es alguien que ha pasado de muerte a vida, de estar condenado a vivir la vida plena y abundante, un anticipo de la vida eterna aquí y luego la continuidad de esa vida eterna en la presencia de Dios. El creyente también es alguien que ha pasado, que ha dejado atrás la tumba. La condenación quedó atrás, ya no somos condenados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿estamos en Cristo Jesús de verdad? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos cada uno. ¿Estamos en Cristo de verdad? Si estás en Cristo no hay ninguna condenación para ti. El problema es si dices que estás, pero no estás. Y entonces la condenación y las consecuencias del pecado están ahí. El dominio del pecado debe quedar atrás. Imagínate un esclavo cuyo amo muere. El amo ya no tiene autoridad sobre él, ¿verdad? Pues si la muerte ha desaparecido, ha sido quitada, ya no tiene poderío, autoridad legal sobre nosotros. ¿Estoy entendiendo? Si el dueño muere, ese dueño ya no tiene autoridad sobre el esclavo o sobre el esclavo. Pues nosotros éramos esclavos del pecado
Y si el pecado ha sido muerto, ha sido crucificado en la cruz, ese amo ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Así es la muerte para el creyente. ¿Podremos sentirnos amenazados? Sí. Quizás nos pueda asustar en determinados momentos. Quizá veamos cerca la muerte, pero la muerte ya no nos gobierna, porque Cristo es quien gobierna nuestra vida. El sepulcro está vacío, ¿verdad? No lo pudo retener. El trono está ocupado. Cristo se sentó en el trono y vive y reina. El trono es un lugar donde un rey reina. Los reyes se sientan en trono y eso es simbología de su reinado. Por tanto, la muerte está derrotada. Y el Espíritu Santo hoy susurra al corazón del creyente y le dice: no temas, el que estuvo muerto vive por los siglos de los siglos. La muerte no lo pudo retener. La muerte fue, digamos, el instrumento del enemigo, pero se convirtió en el escenario de la victoria de Cristo. El diablo creía que había vencido a Cristo, pero ¿qué le muestra que la victoria la llevó a cabo Cristo? La resurrección de entre los muertos. Y puesto que Él vive, nuestra fe debe tener un fundamento sólido. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Pues ese debe ser un fundamento sólido para saber que nosotros un día también resucitaremos con Él. Hemos resucitado, digamos, espiritualmente de la condenación que teníamos antes de conocer al Señor por nuestros pecados. Y resucitaremos al final, cuando también estudiaremos la resurrección futura de los que están en las tumbas. Nuestra esperanza, por tanto, tiene esencia, tiene sustancia, y nuestro futuro es una certeza y es una seguridad. El Señor deberíamos pedirle al Señor que abriera nuestros ojos espirituales para vivir como seres resucitados a una nueva vida, para caminar sin miedo y sin temor, para recordar que la muerte ya no nos gobierna, que el pecado no nos domina y que Cristo vive y reina por la eternidad. Y que el poder de su resurrección no sea solo una doctrina más, sino sea una experiencia diaria en nosotros. La resurrección también de Cristo declara que hay un sacerdote en el trono de Dios, un sacerdote, digamos, que es un intermediario entre Dios y los hombres, los seres humanos, la humanidad. Y tenemos que saber que la resurrección declara que hay un sacerdote sentado en el trono de Dios. Así lo expresa el autor de Hebreos, en Hebreos 10, versículo 12. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La diestra significa de Dios poder y autoridad. Hay verdades que no solamente se estudian, sino que se deben contemplar y admirar. El escritor a los hebreos no nos muestra simplemente una doctrina, sino una escena celestial. Cristo ofreció su sacrificio y dice que luego se sentó. ¿Dónde se sentó? En el trono de Dios. No está de pie, no está repitiendo la obra, no está esperando aceptación, ya ha sido aceptado por Dios su sacrificio y por eso está sentado. Y no en un lugar cualquiera, está sentado a la diestra del poder de Dios, a la diestra de Dios el Padre. Hoy, bajo la unción y la guía del Espíritu Santo, debemos acercarnos con reverencia a esta realidad. Hay un sacerdote en el trono, un sacerdote que ofreció un solo sacrificio. Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Recordemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes nunca se sentaban. En el tabernáculo no había sillas. ¿Por qué? Porque la obra nunca terminaba. Cada día se derramaba la sangre de un sacrificio.
Cada año había expiación, o sea, significaba que se derramaba la sangre para cubrir el pecado. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre del sacrificio, entraba en el lugar santísimo y la rociaba sobre el propiciatorio. ¿Para qué hacía esto? Para que el pecado del pueblo fuera cubierto delante de Dios. Pero ojo, esa sangre no quitaba el pecado definitivamente, solamente lo cubría de manera temporal. Cada generación repetía lo mismo. Cada año había que repetir la ceremonia. Cristo no solamente cubre el pecado, sino que lo quita de raíz. Juan el Bautista dijo cuando vio venir hacia él a Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En la cruz, hermanos, ocurrió algo glorioso. Dios derrama su ira santa y justa contra el pecado. Cristo la recibe en nuestro lugar. Esa ira era para nosotros, pero la recibió Cristo. La justicia queda satisfecha. La deuda queda cancelada. Eso se llama expiación. No es que Dios ignore el pecado, es que lo juzga en Cristo. El juicio fue sobre Cristo. Y eso debería a nosotros conmovernos y llevarnos a vivir en la santidad que Dios nos demanda, con nuestros errores, nuestros fallos quizás, pero no con nuestra vida consciente de pecado. El pecado arruina nuestra alma, ensucia nuestra alma. Y repito, no es que Dios ignore el pecado, es que lo juzga en la persona de Cristo. Por eso Cristo no ofreció un sacrificio más, sino solamente uno. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio. No llevó sangre ajena, llevó su propia sangre. No entró en un santuario terrenal, entró en el cielo mismo. No obtuvo una redención provisional, obtuvo la redención eterna para nosotros. Esto significa que el problema del pecado fue resuelto completamente en la cruz, no parcialmente, no temporalmente, no fue condicionado a nada. Jesús dijo: consumado es. Si Cristo ofreció un sacrificio perfecto, ¿por qué seguir viviendo como si todavía estuviéramos condenados? Hay personas que viven con la carga de la condenación encima, y es porque realmente no se dan cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz. Si Cristo, repito, ofreció un sacrificio perfecto, ¿por qué seguir viviendo como si todavía estuviéramos condenados? El enemigo, ¿sabéis lo que quiere? Que dudes de lo que Dios ya aceptó. El sacrificio vicario, sustitutivo de Cristo. Y dice que se sentó. Esto significa que Jesús terminó la obra y por eso se sentó. No tenía que repetir ningún sacrificio. No tenía que hacerlo cada día ni cada año. Dice que se ha sentado. Este detalle es profundamente teológico y profundamente consolador. Sentarse, recordemos que es una postura primero de autoridad. ¿Sentado dónde? En el trono. También indica reposo, descanso, finalización, y también es un lugar de honor. Cristo no se sentó porque estaba cansado, se sentó porque terminó la obra encomendada por Dios el Padre, y por eso se sentó. El Padre no le dijo: inténtalo otra vez, que no ha tenido éxito, ¿verdad? Le dijo: siéntate. En ese momento Dios el Padre estaba aceptando que Jesús había acabado la obra que le encomendó. Imagínate la escena celestial. El Hijo entra con las marcas de la cruz, las manos, los pies, el costado, la sangre ya derramada. La justicia está satisfecha, la ira ha sido aplacada, la deuda ha sido cancelada y el Padre lo recibe, le abraza y lo sienta a su diestra. Qué cena más preciosa, ¿verdad?
Si Cristo está sentado y nosotros lo hemos aceptado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nuestra salvación no está en proceso, está consumada. ¿Estáis comprendiendo? Hay personas que dicen, yo estoy en el proceso de salvación. No, es como si dijeras que Cristo todavía no ha cumplido el mandato del Padre. La obra de Cristo está consumada. Y si lo hemos aceptado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo recibimos por fe como nuestro Señor y Salvador, la obra no está en proceso, ha sido consumada por Cristo. No sé si entendéis el profundo significado de esto. En Efesios capítulo 2, verso 6, Pablo lo expresa de esta manera. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Espiritualmente tú y yo estamos sentados en el mismo lugar que Cristo, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y donde está la cabeza está el cuerpo, ¿verdad? Dios nos levantó de nuestra muerte espiritual junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Esta es la condición que se adquiere cuando nos arrepentimos y creemos por fe en la obra redentora de Cristo. ¿Os dais cuenta que todo viene con el arrepentimiento? Toda la obra de Cristo, toda la redención viene después del arrepentimiento. Se hace efectiva en nosotros mediante el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la obra está hecha, está consumada, pero no tiene efecto en nosotros. No sé si entendéis. Está hecho, la obra de Cristo lo hizo, Él terminó su obra, consumada es. Pero se hace efectiva en nosotros cuando nos arrepentimos, dejamos de pecar y nos dedicamos a servirle. Con nuestros fallos, con nuestros errores, tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros. Es el mediador de un mejor pacto. Cristo está en el trono. Sí, es rey, pero sigue siendo sacerdote. Aquí está lo más glorioso. No solo hay un rey en el trono que está reinando, hay un sacerdote en el trono que está intercediendo por nosotros. Es rey y mediador. Esto es algo extraordinario. No solo hay un rey, sino hay un sacerdote. En el Antiguo Testamento el rey y el sacerdote eran oficios separados, pero en Cristo se unen. Él gobierna, pero con corazón sacerdotal. El sacerdote es el que hace puentes, el que une. Por eso gobierna, pero también nos une con el Padre. Él reina, pero sigue intercediendo por nosotros. Él tiene autoridad, pero también nos ama, tiene misericordia y compasión de nosotros. Tremendo, ¿verdad? Hebreos 7:25 dice que Cristo vive para interceder. ¿Por quién? Por nosotros. Esto significa que ahora mismo, mientras luchamos, mientras oramos pidiendo por nuestra necesidad, mientras caemos quizá o nos levantamos, hay un sumo sacerdote presentando su propia obra delante del Padre, poniéndose en nuestro lugar. Un intermediario representa las dos partes. Jesucristo, hombre, nos representa a nosotros y Jesucristo, Dios, nos representa. Es el Dios que nos representa. ¿Estáis comprendiendo? Es el mediador entre Dios y la humanidad. Y tanto representa a Dios porque es Dios y nos representa a nosotros porque fue hecho hombre. ¿Estáis entendiendo? No presenta nuestros méritos ni nuestros logros, presenta su sangre, su sacrificio. No nos defiende en nuestra perfección porque somos perfectos, defiende su sacrificio.
Un sacerdote en el trono debe cambiar nuestra manera de vivir, debe cambiar nuestra forma de orar. No le oramos, digamos, a un Dios distante, oramos hacia un trono donde hay un mediador que sabemos que media, que intercede por nosotros. Cambia también nuestra seguridad, nuestra salvación no descansa en nuestro trabajo, en nuestra constancia, en nuestras obras, sino en su intercesión. Cambia también nuestra adoración, o debería cambiarla. No adoramos a un mártir muerto y derrotado. Adoramos a un sacerdote que ha resucitado y está entronado, está en el trono de Dios. Esto cambia también nuestra lucha contra el pecado. Cuando fallamos, no huimos de Dios, corremos hacia Él. La palabra dice que corramos hacia el trono de la gracia si queremos encontrar el oportuno socorro. O sea, cuando fallamos, debemos acercarnos más al trono, jamás huir, porque es el trono de la gracia. Es el trono donde Dios nos concede su gracia. Y esto es una escena para el corazón, digamos, humilde, contrito, humillado. Permíteme otra imagen del cielo. Llegamos al cielo, imaginaos, vemos el trono, vemos la gloria, vemos la santidad infinita, y allí mismo, a la diestra de Dios el Padre, está el Cordero que fue inmolado. Las marcas siguen visibles y cada marca dice pagado, perdonado, justificado, reconciliado con Dios. Es lo que las marcas de Cristo nos dicen. No estamos sostenidos por nuestra fuerza, estamos sostenidos por un sumo sacerdote sentado en el trono. Como conclusión sobre el sacrificio vicario de Cristo, hagamos una simbología. Digamos que la cruz fue el altar, la resurrección fue la victoria, la ascensión a los cielos fue la coronación y el trono es la garantía de su gracia. Hay un sacerdote en el trono de Dios, y ya estoy terminando. Hay un sacerdote, repito, en el trono de Dios. Esto significa que tu pasado está cubierto, Dios lo ha olvidado. Que tu presente está asegurado, porque Dios está contigo, te acompaña en tu diario vivir. Y claro, y el futuro, por tanto, también tiene una seguridad, una confianza en que será un buen futuro. Y mientras el mundo se tambalea, porque realmente el mundo se está tambaleando con tantas historias, tantas guerras, tantos conflictos, mientras la Iglesia está siendo probada, porque lo está haciendo, mientras el enemigo nos acusa, Cristo sigue sentado en su trono. Y si Él está sentado, nosotros podemos descansar con Él. Porque repito, como dije antes, somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es quien nos rige, quien nos dirige, quien nos marca el camino a seguir. Y nosotros somos su cuerpo. Por eso podemos descansar en esta realidad. Recuerda que si estamos unidos a Él, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Que el Señor, y termino, nos conceda luz. Luz significa sabiduría, pero no sabiduría humana, sabiduría divina. También que seamos reverentes ante Dios. Dios no es un papito, como algunos dicen, papito. A mí cuando un papito, papaíto sí, pero papito no me suena bien. A Dios hay que tratarlo con reverencia. Es nuestro Padre celestial. Podemos tener una comunión íntima con Él como hijos, claro que sí, pero con el respeto y la honra que merece, que no solamente es nuestro Padre, sino es Dios. Y Dios se merece un respeto. Por eso, repito, acercarnos a Él con reverencia y con un corazón sensible,
para contemplar esa verdad tan gloriosa y tan maravillosa, que es que hay un sacerdote en el trono de Dios y ese sacerdote es Jesucristo y está intercediendo por nosotros. Que el Espíritu Santo selle esta verdad en lo más profundo de nuestro ser. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. Gracias a Dios que he podido terminar, porque yo creía que me iba a dar un ataque de tos, porque estoy toda la tarde tosiendo. Pero bien, el Señor ha permitido que pueda terminar. Así que la bendición de Dios esté con vosotros y seguiremos la semana que viene con otro motivo por lo cual la resurrección tiene poder y autoridad hoy en día. Y es que hay un nuevo nacimiento en una esperanza viva. Amén. Que Dios les bendiga.